Estás escuchando en la mochila por la Mega 96.5 y estamos encantadísimas de recibir a Valeria Tejeda en redes sociales. Valeria tiene pues una dinámica interesantísima en la que nos explica un poco cualquier cantidad de cosas sobre sostenibilidad, pero hay algo que nos llamó particularmente la atención y es lo que le estaba comentando a Valeria fuera del aire, y es que como empezamos a entrevistar a esta cantidad de personas que nos hablaban sobre sostenibilidad y sobre ambientalismo, nos encontramos con un término que es composta. Y para muchos es desconocido, pero realmente siento que es de extrema utilidad por lo que hemos podido conversar, y es por eso que le doy la bienvenida a Valeria para que nos hable un poco sobre lo que es la composta como tal. Bienvenida, Valeria. Claro, gracias Andrea, gracias por esa bonita introducción y pues un saludo a todas las personas que nos están escuchando. Y pues, ¿qué es la composta? Es básicamente un proceso de descomposición que sucede de manera natural en la naturaleza, vaya, y nosotros como personas lo que hacemos es que aceleramos ese proceso de descomposición y pues es eso, básicamente. Hay diferentes tipos de composta, desde la típica composta casera, por ejemplo, que creo que es la que muchas personas conocen, que también he escuchado que le llaman composta seca o composta caliente o composta por capas, es básicamente lo mismo. Hay otro tipo de composta que se le llama lombricomposta o vermicomposta, son sinónimos, que aquí pues como su nombre bien lo dice, se incluye un tipo de lombriz que nos ayuda justamente a la gestión de los residuos orgánicos. Hay otro tipo de composta que se llama bokashi, otro tipo de composta donde se inoculan bacterias, o sea, hay bastantes maneras para que tú encuentres la que se acomode mejor a tu estilo de vida y a tus actividades. Entiendo. La composta entonces es pues específicamente con alimentos, quizás cosas que se puedan descomponer. Ujú. Y cuando me hablas de diferentes tipos de composta, me hablas de la metodología para llevarla a cabo, pero realmente lo que lleva la composta siempre es lo mismo, ¿no? Básicamente lo que lleva, pues sí, la gran mayoría de las compostas son residuos orgánicos que pueden ser desde restos de comida, vegetales, residuos de jardín, etcétera, y una parte seca, que aquí cabe Ok. aclarar que los residuos orgánicos de cocina o los húmedos aportan nitrógeno. Y los residuos Ok. orgánicos secos, porque al final son residuos orgánicos también, aportan carbono. Entonces, en la gran mayoría, o me atrevo a decir que en todas las compostas, todos los métodos de compostaje, estos dos elementos, el nitrógeno y el carbono, son fundamentales. Y pues en diferentes, hay como había mencionado, perdón, que había diferentes tipos de composta. No todos los orgánicos de cocina, por ejemplo, pueden ir en todos los métodos de compostaje. Por ejemplo, hay un tipo de compostaje que se usa una larva de mosca soldado, en donde ahí sí puedes incorporar residuos de origen animal, como lácteos, como cárnicos, como huesos, etcétera. En cambio, en una composta casera a nivel pues casa o una lombricomposta no se puede porque es más difícil y produce malos olores. Ajá, allá iba el tema de los malos olores. La Sí. composta, pues tiene como fin particularmente qué. Es decir, si estamos comenzando, pues a llevar una vida más sostenible, nos estamos interesando por el tema y escuchamos el término o nos adentramos en lo que es la composta. ¿Cuál sería la justificación? ¿Cuál es la razón por la cual la composta es mejor opción que simplemente botar el desperdicio? Ok, aquí yo creo que, o bueno, se me vienen dos ideas o dos justificaciones muy válidas. La primera es que reducimos la cantidad de basura, entre comillas, que generamos. ¿Por qué? Porque al hacernos cargo de los orgánicos, por ejemplo, la verdad es que no tengo el dato de Venezuela, pero en México, entre el 40 y el 56% de lo que una casa mexicana genera normalmente son orgánicos. O sea, más de la mitad, ¿no? En algunos casos, o muchísimo más. Entonces, al hacernos responsable de esa parte y separarlo, lo demás que generamos, los otros residuos, que papel, que aluminio, bla, 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 esos se pueden ya separar, reutilizar o reciclar. Y
los orgánicos generan mucho volumen. Entonces, Claro. al hacernos responsables, ya estamos como que, no quiero decir quitándonos del problema de los orgánicos, pero nos facilita las otras tareas que te acabo de mencionar, ¿no? De separar, reutilizar, reciclar. Eso es por una parte, el que reduces tu basura. La otra es porque así cerramos el ciclo de nutrientes y regresamos esos nutrientes nuevamente al suelo, porque obviamente para nosotros y nosotras estar nutridas y nutridos necesitamos alimentos ricos en nutrientes. Y estos alimentos, ¿dónde se cosechan? Pues en el suelo, ¿no? En la gran mayoría. Y para que el suelo esté nutrido, pues necesita de diferentes nutrientes, vaya, ya repetí mucho la palabra, pero lo que generalmente pasa es que nosotros vamos plantando, cosechamos, lo consumimos, pero no regresamos nada más al suelo. Y el suelo solamente está recibiendo puro químico, puro fertilizante nocivo, etc. Y cuando hacemos composta, nuestro resultado es una especie, un sustrato que devuelve esos nutrientes que le hacen falta al suelo que ya está súper explotado. Entonces, así cerramos, así debería de ser. O sea, si nosotros vamos a un hábitat natural, ya sea un bosque, una selva, un mar, lo que sea, el mismo hábitat se encarga de reciclar, vaya, esos mismos residuos y volverlos a poner en la cadena. Entonces, nosotros le estamos rompiendo cuando cosechamos y no regresamos esos nutrientes al suelo. Creo que esas dos son las razones principales y una extra que se me puede ocurrir es que disminuimos muchísimo los gases de efecto invernadero, porque cuando los residuos orgánicos empiezan a descomponerse, por default, por naturaleza, liberan gases de efecto invernadero, sobre todo de metano, un gas más potente que el CO2. Entonces, cuando hacemos algún método de compostaje, reducimos considerablemente esos gases, que también creo que vale la pena resaltar, que los gases de efecto invernadero los satanizamos, o estamos como que sí, no hay que reducir, o sea, hacer cero, pero están ahí por algo, o sea, más bien el problema aquí es el exceso de gases, por el exceso de actividades que emiten ese tipo de gases. No, no son malos, lo que es malo es el exceso de. Por supuesto, importante que hayas dicho eso porque la verdad es que sí, uno habla de gases de efecto invernadero y dice, bueno, sí, se producen demasiados y es una de las principales razones por las cuales tenemos este calentamiento global y este problema tan grande ambiental, pero como tú lo dices, son parte realmente de nuestro sistema, simplemente que pues hay exceso de. Estamos conversando con Valeria Tejeda, me encantaría que continuáramos. Esto es Mochila Verde y estamos hablando sobre composta con Vida Casi Cero en redes sociales. Es importante mencionarlo para que si las personas que nos escuchan sepan cómo buscarte, Vida Casi Cero en Instagram, y ella es Valeria Tejeda. Nos explicó muchísimo qué es la composta, nos explicó cuál es el fin o con qué propósito lo hacemos, pero en medio de todo esto hay algo que yo sé que muchas personas están cuestionándose y es el tema del olor y quizás los animales, los insectos que pueda traer el hecho de hacer una composta casera. Entonces, ¿cómo combatimos eso, Vale? Y quería saber también si la composta es algo que puede hacer una persona que tenga que tener casa con patio o también lo puede hacer alguien quizás desde un apartamento o departamento. Muy buenas preguntas y muy válidas, porque como tú lo mencionaste también, yo creo que son las primeras excusas o pensamientos erróneos que tenemos, ¿no? Lo de los olores feos, eso es un mito. Sin embargo, una composta, cualquier tipo de composta huele, pero huele bien, que es muy diferente a huele feo. Huele a tierra mojada, huele como a bosque, huele a frescura, o incluso cuando empieza a llover y en contacto con el suelo, como que es el olorcito agradable. Que si está oliendo feo, quiere decir que hay algo que no está funcionando de la manera correcta. Puede ser desde un tipo de residuo que no debía ir y se nos fue, o de que le falta más materia seca, generalmente es eso. O también en la composta casera, si nos detenemos en ese método, pues es un proceso que requiere de oxígeno, que necesita que le movamos para darle e inyectarle ese oxígeno que necesita, y a veces se nos olvida o algo y posiblemente pueda ser una causa de un mal olor. Respecto a la fauna que mencionabas o los insectos, pues también hay que entender, hay que reflexionar que la composta es vida y atrae más vida.
Entonces sí, te pueden aparecer algunos insectos, sin embargo, no va a ser como un foco de infección que van a brotar así cucarachas por montones, moscas por montones, claro que no. Eso sucede más bien en los vasos y en los vertederos porque todo está mezclado. Entonces aquí lo que pueden aparecer son algunas mosquitas de fruta, que bueno, acá en México las conocemos así, yo creo que allá también, que esas la verdad, aunque no tengas composta y tienes fruta y está empezando a madurar, llegan, o sea, por default, son Claro. súper escurridizas. Entonces, eso puede aparecer, alguna que otra hormiguita, eh, cochinilla o como estos bichitos bola, los que se hacen así, sobre todo si tu composta está en contacto directo con el suelo. Pero la verdad, como les digo, es normal, o sea, no hay que alarmarnos, no hay que asustarnos. Hay maneras de controlar la población. Por ejemplo, si vas a hacer una composta, yo te recomiendo que en tu compostera puedes ponerle una malla mosquitera para Ok. evitar que ingresen y además agregar una tapa en la parte superior para pues controlar un poquito más los insectos. Pero lo importante aquí es que no te va a atraer así que tú digas un buen. O sea, sí te pueden aparecer, no es raro, es bastante normal, pero no proliferan así como podemos llegar a pensar. Sí, yo creo que es una de las cosas que más angustian a las personas que quieren hacer lo que dicen, ok, yo quiero de alguna manera pues mejorar la manera en la que consumo y como tú lo dices, pues cerrar ese ciclo, pero también es complicado cuando vivimos en casas o pequeñas Sí. o no tenemos un patio, por ejemplo, en un apartamento. Me dices que es posible también hacerlo en un apartamento, de hecho, diste un par de opciones, hacerlos con una tapa, hacerlo con una malla mosquitera y así controlamos un poco eso. Eh, Sí, pero escuché también que hablaste sobre, pues que necesitan una cantidad de cosas, tanto el seco, que me gustaría saber cómo podemos conseguirlo, qué quiere decir exactamente el seco, y también cuánto tiempo tendría que tener yo una composta que ya pueda yo devolver pues a uno de los suelos que tenga a la mano, ¿no? para departamentos o lugares donde pues hay un balconcito, espacios muy reducidos, se recomienda justamente la lombricomposta, porque en una cubeta de esas de 19, 20 litros, que son pues de diámetro que serán 30 centímetros, son muy compactas, ahí podemos empezar a compostar. Eso por la parte de los espacios. Y los materiales necesarios o los secos que mencionaban, los secos, pues bueno, como ya vimos anteriormente, aportan carbono y puede ser acerrín, puede ser hojas secas, pueden ser palitos de madera, puede ser mulch, puede ser periódico en pedacitos. Hay mucha variedad. Lo más sencillo creo de conseguir son las hojas secas y el acerrín. ¿Qué más? Eso por la parte de secos y por la parte de los húmedos orgánicos, pues todos los residuos de cocina, o sea, la fruta, la verdura, el café, el cascarón de huevo. Ah, que vale la pena aclarar que el cascarón de huevo es el único residuo animal que sí se puede echar en una lombricomposta y composta casera. Qué bueno. El cascarón de huevo, el residuo de jardín, de té, todo eso también se puede incorporar. Gracias, Vale. Bienvenida de nuevo pues al programa. Gracias por hablarnos de todos estos temas. Nosotros tenemos que despedir el programa por el día de hoy. Escucharon a Valeria Tejeda, Vida Casi Cero, en cualquiera de sus redes sociales, hablándonos sobre composta. Nos escuchamos de vuelta mañana por acá por La Mochila, por La Mega, donde sea.